El Departamento de Guerra modificó su lista de fes aprobadas para capellanía, eliminando la categoría de cristiano. Hay muchos elementos aquí que debemos discutir. Pero lo logramos, lo hicimos. Sé que muchos no están en esa batalla. Quiero hablarles de ello. Esto es principalmente para los santos de los últimos días, no a los cristianos del mundo contentos por no ser considerados parte del Departamento de Defensa. Esto es para los santos de los últimos días, pues ha habido muchas respuestas desde distintos enfoques sobre este tema. Wambesau, para ponerlos al día la semana pasada, y creo que fuimos los primeros en YouTube en informar. El Departamento de Defensa publicó una lista de fes aprobadas para su capellanía. Y estábamos ahí. ¿Verdad? Estábamos en ella, pero había varias otras religiones que eran cristianas y marcadas como tales. Y éramos la única fe que estaba ahí, que no estaba en esa categoría. Algunos se alegran de eso, y quiero hablarles de ello. Esto no es algo. Este no es un terreno que podamos ceder. No podemos renunciar a esto. Es muy crucial, es muy importante para nuestra iglesia y como miembros. Quiero repasar eso con ustedes. Este episodio es traído por los guerreros de Teancum, Retiro para Hombres, 13-15 de agosto 2016 en Rush Valley, Utah. Muy emocionado por esto. Esto va a ser fantástico. Es grandes eventos, actividades y presentaciones. Visita quickmedia.com, busca viajes y eventos y encuentra guerreros. Y solo echen un vistazo. Este será el evento del verano de este año, creo. Y así, si le echan un vistazo, revísenlo, nos estamos llenando muy rápidamente. Solo nos quedan unos 2 meses y ya nos estamos llenando muy rápido. Así que mírenlo y regístrense si quieren ir. De Defensa y la Iglesia. Aquí vamos. Muy bien. La semana pasada reporté que la Iglesia fue excluida como fe cristiana del Departamento de Defensa y Capellanía. Habían revisado y reducido una lista de más de 200. La redujeron a, creo, 21 fes diferentes que están ahí. Había razones, pero crearon una categoría nueva. No parece haber existido antes. Esa categoría era cristiano. Tenían estas fes como cristianas. Quiero mostrarles esto si no lo han visto. Aquí está la lista. Tienen agnóstico, Bahá'í, budismo y luego obtienen esta categoría con este guión. Bien, tienen este guión aquí y así tienen a las Asambleas de Dios, los bautistas, los hermanos, católicos, Iglesia de Cristo. Ahí está Cristo listado. Iglesia de Dios, nazarenos, episcopales, tienen a los testigos de Jehová como cristianos, lo cual no me molesta. Pero cierto grupo de cristianos sí tiene un problema real con eso, igual que con nosotros. Así que tienen todas estas denominaciones con la categoría de cristiano, y luego bajan. La que sigue de adventistas, séptimo día, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y no hay cristiano antes. Y hay tantas respuestas diferentes que se dan sobre esto. Y quiero cubrir esto porque no podemos ceder esto. No podemos hacerlo. No es lo que quiere la Iglesia. No es lo que deberían querer. Decidan ustedes. Bien. Tengan su opinión. Bien. Pero explicaré por qué esto es tan crucial aquí. Es interesante que cambiaran esto porque hubo tal reacción de parte de los santos de los últimos días. Y, saben, Mike Lee había ido y hablado con Trump sobre esto, lo puso públicamente y habló con el Departamento de Guerra. Y Glenn Beck, tengo un clip sobre esto que quiero que vean, fue y recibió una llamada del presidente sobre esto para hacer el cambio de eliminar la categoría cristiana, categorización. No integrar a un cristiano en la Iglesia de Jesucristo Sud puede tener severas consecuencias, que preveo y de las que estoy preocupado. Quiero repasar las reacciones sobre lo que pasó con esto y darles una idea de por qué creo que tenemos que decir: sí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es cristiana.
¿Y por qué los miembros deben decir, sí, soy cristiano? Pueden poner un asterisco. Está bien. Pero creo que es realmente importante que seamos capaces de hacer esto porque hay tantas personas en el mundo que no creen que nosotros creemos en Jesucristo. Y está omnipresente. ¿Puedo mostrarles comentarios que demuestran su incredulidad en nuestra fe en Jesucristo? Absolutamente. Y eso es inaceptable. Eso es completamente inaceptable. Esto no se trata de ti y de cómo te sientes acerca de no ser parte del grupo. ¿Realmente? En cierta medida, yo tampoco deseo formar parte del grupo, pero sí trabajar con otros cristianos. No necesito sentir que soy parte del grupo. Eso no tiene nada que ver. Ese es tu propio sentimiento. Eso no tiene nada que ver con pensar aquí sobre lo que es importante para la iglesia y lo importante para tu futuro. También yo sugeriría, ¿no quieres ser descategorizado del cristianismo? Es una opinión muy mala, lo siento, es una mala idea. Veamos esto. Tienes a Mike Lee aquí. Puedes ver que tienes todo listado aquí como cristiano. Tienes a la iglesia no estando aquí. Por cierto, somos los únicos, ¿verdad? La única denominación afiliada al cristianismo que no está listada aquí. Habían pasado por, y esto es lo siguiente. Déjenme cubrir esto rápido. ¿Entienden? Que decidieron crear una categoría. No estaba ahí. Previamente, ellos decidieron crear una categoría cristiana. Y decidieron, ¿verdad? Una persona o un grupo decidió que pondrían la palabra cristiano ante las asambleas de Dios. Van a decir cristiano frente a los bautistas. Van a decir cristiano frente a los hermanos, cristiano frente a los católicos y así sucesivamente. Son decisiones. Y luego, cuando se trata de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, dicen, no vamos a poner cristiano delante de esto. Y mucha gente ha dicho, bueno, y he visto amigos no mormones que dicen, pero Greg, tal vez es demasiado largo. No es demasiado largo. He revisado y he visto los caracteres que se colocan en estas listas previamente. Cuando hablo de caracteres, incluyo espacios, letras, números, guiones, etc. Y los conté todos. Y poner cristiano delante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días con un guión es más corto que otros. Denominaciones o lo que sea. Creo que esto tuvo que ver con el Departamento de Defensa en la lista, pero tenía más caracteres que nosotros. La longitud no es el problema. Quizás después de este cambio digan que fue una buena excusa. Pero ese no es el asunto. Alguien tomó la decisión de no poner cristiano ante la iglesia. Punto. Puedes estar de acuerdo o no. Bien, pero no es por la longitud. No es porque sea demasiado largo. Eso es absurdo. Vas a modificar una lista de cristianos. ¿Cierto? Mira esto. Puedes ver que la lista está en orden alfabético, ¿no? A, B, C, E, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. Decidieron qué categorías incluir y los ordenaron. Y nos pusieron aparte. ¿Cierto? Así que eso no es lo que es. Esto no es un asunto de caracteres. Tienen otras denominaciones anteriormente que tienen más caracteres que nuestro nombre completo en la iglesia listada. ¿No? No lo mires así. Está mal. Es incorrecto. Punto. Tienen nombres más largos en la lista anteriormente. No es que el programa limite los caracteres en ese campo. Ya han tenido más caracteres en ese campo. Mala excusa. Mala excusa. Algunas respuestas de los santos de los últimos días dicen, no me importa, no soy un cristiano de credo. No lo eres. Es una distinción importante que queremos mantener.
Pero muchos santos de los últimos días creen que solo queremos ser parte del club, y quizás algunos sí. No creo que sea quien piensas. Pero hay muchos que quieren ser parte. Creo que si eres más progresista, probablemente quieras ser parte de la multitud. De aquí, ¿verdad? Es solo algo natural para esa mentalidad. Y me reafirmo en eso, por cierto. A la mayoría de los santos de los últimos días no les importa el club. Eso no es lo que están buscando. No necesitan ser parte del club. Al ver esta respuesta varias veces en mi video de miembros de la iglesia, santos de los últimos días, que dicen, oh, ¿cuál es la razón de tu gran deseo por formar parte del club, Greg? Y comentarios que dicen, no quiero ser del club. Mira, lo entiendo. Bien, no eres necesariamente del club, pero eres cristiano. Y quiero que reflexiones sobre ese comentario. No quiero ser parte del club. O aquí hay otro muy común. En las respuestas a esto en mis videos y otros es, nadie me dice quién soy. ¿Por qué nos importa, Greg, lo que el gobierno dice que somos? Más te vale. Lo siento, pero más te vale que te importe, porque estás siendo reclasificado como no cristiano y no tienes idea de a dónde va a llevar eso. No tienes idea. Te sacan de esa área. Oficialmente por el gobierno. El gobierno no tiene derecho a eso, primero. No tienen derecho. Ellos no son los que determinan tu clasificación, ni tu fe, de si tu fe es cristiana o no es cristiana. Segundo, no sabes a dónde va a llevar eso. No sabes qué tipo de precedente va a sentar y qué tipo de políticas se van a implementar para los cristianos. ¿Qué pasa si hay una arremetida de violencia cristiana? Piensa en Michigan. ¿Qué si hay violencia cristiana? Al decir violencia cristiana me refiero a violencia contra cristianos en EEU. Y hay una serie de ataques en capillas y protestas masivas y agresores, instigadores, como quieras llamarlo, frente a las capillas, y hay invasión de propiedad, y hay violencia, y tal vez hay muerte como en Michigan. El gobierno ha tomado este precedente y ha creado una política más amplia. 2 o 3 o 4 veces antes de esto, la violencia ocurra. Digamos que es generalizada, digamos que ocurre en 12 ciudades y áreas distintas, en un par de meses. Y hay una política que se implementa para la seguridad y protección y algo puesto en la ley. Y dicen, bueno, solo protegeremos a los cristianos. Y quizás hubo otro ataque a una capilla de los santos de los últimos días, basado en cierto odio y oposición. Pero la Iglesia de Jesucristo no es parte de ese marco. A pesar de tener la creencia en Cristo, a pesar de los ataques, no eres parte del programa aquí. No eres parte de la categoría que encajaría en esto. Y ese es un ejemplo extremo, lo entiendo. Pero es posible que hayamos visto esto antes. Ya hemos visto esto antes. Si hay alguna iglesia en cualquier iglesia en que ha sufrido más, tal vez los judíos, pero ciertamente cualquier iglesia que ha visto la mayor cantidad de abuso y la mayor cantidad de ataques, la mayor cantidad de violencia, la mayor cantidad de prejuicios, sesgos e intolerancia. Intolerancia religiosa siendo la Iglesia de Jesucristo. No quieres ser descategorizado de esto, y la Iglesia no quiere esto, y voy a cubrir eso. Ellos tampoco quieren eso. No es justo. No es lo que el cristianismo, a los santos de los últimos días les digo, yo no quiero estar en el club. Bien. O no intentas ser parte del club. Ese no es el punto. Es la categoría. Es entender nuestra creencia. Y 2, nadie me dice quién soy.
Tienes que pensar más allá. Debes hacerlo pensando más en grande en estrategias y entendimiento, incluso en la obra misional. Alguien dice, ¿sabes? Leí la Biblia una vez, antes, y tengo este sentimiento de que necesito investigar más a Cristo. Pero mira, si la percepción se acepta cada vez más porque nosotros no la cuestionamos, de que no somos cristianos, entonces ni siquiera verán la iglesia. Oh, no son cristianos. Lo he oído muchas veces. No son cristianos. Y si no lo controlamos, entonces es un problema real, un problema para nosotros, para la iglesia y para llevar el evangelio a las personas. Así que piensa un poco más allá. Piensa en su significado y las posibles implicaciones en el futuro de aceptar esto. Yo no lo haré. Conceder esto. No voy a renunciar a territorio con esto en absoluto. Me niego. No tiene nada que ver con pertenecer a un club. No es por preocuparse por lo que el gobierno, ya sabes, el gobierno me dice esto o alguna institución dice que no lo soy. ¿Por qué me importa? Para muchas instituciones quizás, pero no para el gobierno. Es totalmente inaceptable. Y la presión sobre esto que llegó hasta el presidente Trump marcó una diferencia en esto, y es importante ser parte de esa lucha, ser parte de defender esto. Es crucial, creo, en definir quiénes son los santos de los últimos días, no para ti, sino para el mundo. En todas las religiones, incluidas las cristianas, a menudo se nos ve como los menos estimados. Y hay un Pew Research, y voy a equivocarme un poco aquí, pero hubo un estudio masivo, creo que fue Pew el que publicó un estudio preguntando, ¿cuál es la religión que mejor te parece, o la peor, o la gente? No recuerdo. Los santos de los últimos días estaban al final. Ahora, ¿por qué si somos tan amables? Es una excusa bastante pobre. Una muy pobre, como... es eso, un premio de consolación por cómo nos ven. ¿Somos gente amable? Eso es basura. Lo siento, es basura si eso es por lo que nos conocen. He visto esos comentarios. Bueno, al menos si la gente piensa que somos amables. Tengan algo de coraje aquí. Paren. Nadie se convierte en algo. Nadie construye un vínculo con un Salvador porque solo eres amable y pasivo. Eso es irrelevante. Es un tema distinto para otro episodio. Evangélicos sobre esto. Quiero hablar un poco de los evangélicos y sus respuestas. En esta misma publicación que Mike Lee puso, tienes un ejemplo aquí. Ali Beth Stuckey. Ali Beth Stuckey es una podcaster y youtuber muy influyente. Tiene más de 700,000 suscriptores en su canal, muy cristiana. Muy cristiana. Y su respuesta a Mike Lee es, ¿por qué estamos fuera de esta categoría de cristianos? Es muy simple. Porque a diferencia de cada denominación cristiana, y ella por alguna razón incluye a los testigos de Jehová y a los científicos cristianos, pero dice que el mormonismo rechaza la Trinidad. Y esto es para muchos cuando se trata de quién entra en el club del cristianismo. Quién es cristiano y quién no, se reduce a algo que es tan interesante, supongo, no lo sé con seguridad, pero supongo que Ali Beth Stuckey cree en la sola Escritura. ¿Verdad? La sola Escritura dice que la Biblia es infalible y lo que está fuera es prohibido. Todo lo que Dios quiso decir está en la Biblia. Este Dios trino no está en la Biblia, lo siento. No hay definición explícita del Dios trino de la Trinidad dentro de la Biblia. Entonces, lo interesante es que para los que creen en la sola Escritura, el filtro identificador número 1 para ser cristiano es algo que viene más tarde con los credos, que ni siquiera es parte de la Biblia.
Me parece interesante. A Ali Beth Stuckey la escucho hace mucho. La seguía cuando tenía el mismo tamaño que yo en términos de canales, remontándome a unos, ya sabes, tal vez unos 20.000, 25.000 suscriptores. La he escuchado bastante. Antes era comentarista política. Sigue comentando sobre eso. Pero mucho es muy cristiano ahora. Ella desprecia al mormonismo simplemente. Como muchos evangélicos, por desgracia, porque no los despreciamos, salvo al decir, estamos hartos de esto. Puedes ignorarnos si quieres, está bien, solo ignóranos, pero el desprecio, el odio, que conduce desafortunadamente a veces a la violencia, es solo. Ya sabes, es lo que sea. Quiero decir, tenemos mucho en común con ustedes de lo que imaginas. Pero ella dice esto, y Mike Lee responde, ¿y por tanto no somos cristianos? Tonterías, hablando de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, Ali Beth Stuckey vuelve aquí. Y dice aquí de nuevo, si no crees en un principio fundamental del cristianismo, su definición de cristianismo, que no está en la Biblia, que Jesús es Dios, entonces no. En otras palabras, ella vuelve al Dios Trino. ¿Verdad? En otras palabras, que Jesús es Dios, punto final. No existe otro Dios. No hay un Padre que sea distinto a Jesús. Por supuesto, nosotros creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús es Dios. Es un ser aparte. Es un ser aparte. Y como creen que son el mismo ser, y esa naturaleza es distinta, nos apoyamos. Nos basamos en que eso es diferente para nosotros. Pero como creen eso, entonces, no somos cristianos porque creen que es un pilar central del cristianismo, un pilar fundamental no bíblico del cristianismo. Y he tenido algunos evangélicos que me contactaron en privado sobre esto, del episodio anterior, oye, no es gran cosa. Y dando todas las excusas del mundo, no entiendo esta parte, no lo capto. No han vivido primero lo que nosotros hemos vivido. No han sentido esa persecución. Ustedes son mayoría. Así que no saben. Saben, vemos algo como esto y es como otra vez lo mismo. Hubo decisiones que se tomaron en esta lista. Y pueden decir, bueno, saben, ustedes son demasiado sensibles a esto debido a su historia. Y están exagerando, Reaccionas exageradamente, Greg. Eso me dicen. Evangélicos amigos. Y es como, no, disculpen. Perdón. Sé exactamente lo que es esto. Que están tratando de dar excusas por mala conducta. Eso veo. Creo que excusan el mal comportamiento. Y es algo desafortunado. No pretendemos culpar. No hay razón para salir y decir vamos a culparlos, pero nos defenderemos. Nos vamos a defender. Al menos yo sé que otros no quieren. Y es su derecho. Ahora quiero repasar lo que dijo Glenn Beck sobre esto. Creo que fue esta misma mañana. Es muy interesante. Glenn Beck, quien es un santo de los últimos días. Y por cierto, quien es dueño de Blaze Network, y Ali Beth Stuckey es parte de Blaze. Curiosamente, hizo un video, una colaboración con Glenn Beck hace unos meses, justo cuando mi amigo Jacob Hansen fue al programa de Ali Beth Stuckey. Y ellos hablan sobre el feminismo dentro del cristianismo, en la iglesia. Es un mundo raro, ¿verdad? Es un mundo muy raro, pero él trata un par de temas aquí. El presidente habló con él anoche y quería saber más sobre lo que había escuchado y lo que estaba pasando. No sé si Glenn fue el primero en hablar con él. Creo que él probablemente escuchó mucho de esto, siendo el presidente, y recibió una llamada hoy. Está hecho. Lo cambiamos. Hicimos el cambio. Y entonces él repasa eso. Antes de hacerlo, permítanme tratar un punto más aquí. Y eso es el informe real sobre esto. Quería hablar de esto porque
Puntos que creo importantes. Esto es de Axios. Es una publicación de izquierda. Pero vean lo que dice. El Departamento de Defensa revisó su lista corta de religiones tras la furia de líderes de Utah por no clasificar al mormonismo como una fe cristiana. Ahora, ¿por qué importa? Veamos. La omisión aviva. La ira entre los santos de los últimos días. Son santos de los últimos días conservadores. La mayoría de los santos de los últimos días. Pero recuerden lo progresista. No les importa. Eso digo. Y Axios lo sabe porque son progresistas. ¿Cierto? Y el resto de la derecha religiosa, como reiteran algunos cristianos evangélicos, afirma que la fe basada en Utah es demoníaca y una secta. Y claro, recibo esto siempre. El video que hice sobre esto la semana pasada, fue ridículo lo que se dice sobre estos temas cuando se plantea este tipo de tema. Quiero decir, el vitriolo. A veces debo bloquear a un usuario por su conducta. ¿No crees en la libertad de expresión? Creo en ella, pero no en hacer de mis comentarios un pozo donde nadie quiere mirar. Y eso es lo que obtienes. Y es demoníaco y es una secta. Y por supuesto, no creen que esta sea una religión cristiana, Greg, porque X, Y, Z. Secta, 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 secta. Demoníaco, satánico. Y Gálatas 1:8. Es absurdo, pero es triste. Es triste. Pero así es como Axios lo presenta aquí. Al día, el Departamento de Defensa redujo su lista de 211 religiones reconocidas para capellanía militar. Military.com informó que el mormonismo está entre las 31 fes que quedan. Eso es genial, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero a diferencia de católicos, testigos de Jehová, luteranos y otros. ¿Por qué mencionar esto? Porque podría haber sentimiento de que tampoco son cristianos. Los santos de los últimos días fueron listados, no estaban inicialmente listados. No es muy buena escritura, no estaban listados como cristianos. ¿Bien? Entonces, ¿qué motiva la noticia? El departamento revisó su lista para quitar el descriptor cristiano el lunes. El original tenía etiquetas redundantes e innecesarias. ¿De acuerdo? Es el paso correcto. Creo que es lo correcto. No creo que debas categorizar esas denominaciones. Puedes sentirte tentado a decir, sí, pongamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con cristiano delante, y añadirlo. ¿A quién dejas fuera? Es el mismo problema. Estamos dentro, pero otros fuera. Así que ese es un problema que creo que necesitan tratar de evitar. La exclusión del mormonismo generó controversia entre los delegados del Congreso de Utah. Todos los santos últimos días defienden su fe en el cristianismo. Deberían. Y no crean que la Iglesia no los respalda. Me asombraría si no hubiera llamadas que se hicieron sobre esto. Esto causó condenas de otros cristianos que dicen que el libro de Mormón es herejía y que José Smith era un falso profeta. Da igual. No nos importa lo que ustedes... Nos defenderemos y debatiremos cuando saquen esto a relucir. Debatir y analizar para incluirlo en un documento oficial del gobierno. Y clasificarlo es un tema totalmente distinto. Algo muy distinto. Entonces, según Mike Lee, el gobierno de EU no debería reconocer la cristiandad de literalmente todas las demás sectas religiosas que adoran a Jesucristo. Con una excepción. Claro, nosotros. Ese cambio se hizo. Bien, ahora Glenn Beck. Él realizó estas llamadas y recibió llamadas de vuelta de Trump. Y cubre un par de cosas que creo que es importante escuchar. Y ya saben, esta fe es cristiana, esta no, bla, bla, bla.
Nunca adivinarán cuál no era cristiana. Fue la mía. Todos los demás estaban bien. Y luego estos son los judíos, y estos son lo que sea. Está bien. Y debo decirles, quiero ser honesto, no me gusta esto. No me gusta esto en mí. Me siento personalmente ofendido por eso. No debería tomarlo personal, pero me molesta que ataquen mi fe. Seguro sienten lo mismo si su fe es atacada. Piensan, ¿cómo te atreves? No juzgues. Déjenme preguntarles. Por ejemplo, para ustedes evangélicos, digamos que son de una denominación específica. Y, por cualquier motivo, quedan excluidos de la categoría de cristianos. ¿Cómo se sienten al respecto? Su denominación, su organización dentro de, digamos, el cristianismo evangélico, queda fuera de la lista de una lista específica más completa. Y no están. ¿Cómo se sentirán? Solo una pregunta, una reflexión. Déjenme decirles esto. Me sorprende que los cristianos sigan permitiendo que Constantino y el credo niceno nos separen. Infórmense sobre esto. Es crucial. No somos tan diferentes en ese momento. Lo que me molesta es la división y es innecesaria. Les diré lo que le dije al presidente anoche. Me llamó a las 12:30. Sí, señor presidente. Miro el número y pienso, ¿quién es? Es el presidente a las 12:30. Contesto, sí, señor presidente. Glenn. Y dije, señor presidente, ¿por qué hacemos esto? Y él no sabía absolutamente nada al respecto. Está bien, así que no tengo dudas de que él no lo sabía. Habría una aprobación de esto por parte del presidente Trump y él vio los detalles de esto. Sería absurdo. Cuando diriges una organización enorme, no sabes de estas pequeñeces. Simplemente no. Eso también pasa en la iglesia. No sabes de todas estas cosas. Es imposible, por más reuniones que tengas. Pero esto no es algo de alto nivel, pero ciertamente Hegseth lo sabe. ¿Verdad? Hegseth sabía lo que era, vio la lista. Me sorprendería si no. Y alguien tomó la decisión de dejarnos fuera. Ahora, la razón ha sido que es solo un cambio administrativo. El Pentágono dijo que no es nada, es un cambio administrativo. Clasificamos las cosas, ponemos a la gente en categorías. Ese es el problema. De nuevo, ese es el problema. Es un asunto administrativo. No es gran cosa, no. Se tomaron decisiones. Y así terminó ahí. No fue un accidente. No es un accidente. Es una decisión. Ahora, él sigue. Pueden ver esta entrevista o este comentario ustedes mismos, pero él sigue hablando de lo que sucede cuando hay un cambio en el gobierno. ¿Saben? ¿Qué sucede cuando algunas personas quizás no están a favor de la Iglesia de los Santos de los últimos días? ¿Cierto? Pero no sería una sorpresa. Pero, ¿qué pasa cuando hay quienes no gustan del cristianismo en absoluto? Que entran y son puestos en su lugar. Y deciden que, ya saben, basados en una categoría en la que estás, y hemos creado este precedente de que las políticas X y Z, de nuevo, se pondrán en marcha. Ahora, volviendo a los miembros de la Iglesia, déjenme mostrarles algo para que entiendan. Si su postura es, no me importa la percepción mundial. Soy yo. Estoy en mi pequeño rincón y tengo una visión miope de que solo importa lo que yo pienso. Lo siento, eso simplemente no es cierto. Debemos pensar en cómo se construye la percepción. Esa es siempre la batalla. ¿Les preocupa la familia? Bueno, mi familia está bien. No me importa lo que digan de la familia tradicional o una madre ama de casa. ¿Por qué me importaría lo que el gobierno piensa de esto? ¿Por qué me importaría si las políticas cambian? ¿Por qué me importaría sobre los temas fiscales? ¿Por qué me importaría la percepción de una familia tradicional y está empeorando y la gente se está alejando de ella? Porque mi familia está bien. Y tengo esto, así que no me importa. Es lo mismo. Es la misma cosa. Diría mi papá. Bien, quiero mostrarles esto. ¿Son cristianos los mormones? Está en el sitio web de la iglesia. Dice aquí, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirman ser cristianos. Esta es la postura de la iglesia.
Y sigue explicando por qué quieren hacer esto. Mencionan la proclamación de el Cristo viviente. Allí. Y razones de por qué no caemos en el cristianismo de credos. Es muy bueno. ¿Son cristianos los mormones? Deberían verlo. Tengo otro aquí. Desde aquí. ¿Qué creemos de Jesucristo? Eso abarca varias cosas distintas. Esto es de Robert L. Millet. Dice que los santos de los últimos días somos cristianos por nuestra doctrina, nuestra relación con Cristo, nuestra adoración y nuestra forma de vida. Dallin H. Oaks, en un discurso de mayo de 1995, Apostasía y Restauración. Es genial, ¿verdad? Fíjense en cómo nos describe. La Iglesia de Jesucristo comparte creencias con otras iglesias cristianas. Pero hay diferencias, ¿verdad? Ambas son posibles. Puede ser equilibrado en este tema. Pero tenemos diferencias, y explican por qué enviamos misioneros a otros cristianos. Yo deseo hablar de las adiciones importantes que nuestras doctrinas hacen a la fe cristiana, de la que somos parte, en común con todo el resto del cristianismo, el resto del cristianismo. Y podemos dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de José Smith, de Brigham Young, de todos los profetas y apóstoles hablando sobre cómo somos cristianos, y esa es nuestra creencia, es nuestro pilar central. Cuando abandonas eso, le dices al mundo, no creemos en el Jesucristo del Nuevo Testamento. Lo siento, eso es lo que haces. Oh, no te importa lo que otros piensen. Bueno, les di razones de por qué es importante. Aquí hay definiciones. Esto es del Webster. ¿Verdad? ¿Qué es cristiano? Como sustantivo, es alguien que profesa creer en las enseñanzas de Jesucristo. Ahora también puedo entrar aquí e ir a un adjetivo. ¿Somos parte del cristianismo? Pregunto esto porque se basa en la conformidad cristiana. ¿Es acaso creer que el Jesús del Nuevo Testamento nació de María en Belén, que Él sanó a otros, que Él enseñó, que Él estuvo en el jardín de Getsemaní, que sufrió por nuestros pecados, que Él es algo de eso cristiano? ¿Es parte de eso el cristianismo? ¿Son creencias cristianas? ¿Es el hecho de que creemos que fue levantado en una cruz y murió y resucitó al tercer día con un cuerpo? ¿Es cristiano? Bien, ¿tenemos creencias cristianas? Bueno, si eres incluso el más ferviente cristiano, que dice que los mormones no somos cristianos, ¿admites que esas son creencias cristianas? ¿Puedes al menos decir, bueno, ¿tienen creencias cristianas? ¿Qué dice Dictionary.com? Cristiano como adjetivo de relacionado o derivado de Jesucristo o sus enseñanzas. Creemos en sus enseñanzas. Podemos interpretar cosas diferente, pero en general estamos bastante alineados. Estamos alineados con ustedes y con los demás. Así que de nuevo, retomando lo que se trató la semana pasada, el cambio fue realizado. Estoy contento de haber sido parte de ese cambio y de haber luchado por ello. Estoy feliz de que otros hayan luchado por eso. Me alegra que personas en posiciones de verdadera influencia y poder pudieran luchar por ello. Y hemos ganado en esto. Ganamos. Ahora, una consecuencia, no sé, es si eliminaron todas las categorías. ¿Cómo se sentirán otras denominaciones cristianas? Ustedes evangélicos, especialmente los que son mis amigos. ¿Cómo se sienten al eliminar el cristianismo de su denominación? O de su categoría de evangélico, por ejemplo, o católico o cualquier otra. ¿Cómo se sienten con que eso haya sido eliminado? Bien, eso es. ¿Cómo nos sentimos? Así nos sentimos. Y no es que estemos tratando de igualar las cosas para que nadie sea cristiano. No, es solo que nunca debió ponerse en marcha desde el principio, y sostengo eso al 100%. Espero que ustedes, santos de los últimos días, que no ven esto como una batalla, al definir quiénes somos al mundo,
Espero que tal vez haya un pequeño cambio para ustedes en esto. Crean lo que quieran. Digan lo que quieran. Bien. Pero creo que son temas importantes. Gracias por escuchar.